Tenemos la independencia de Chile, los ensayos constitucionales, el inicio del orden portaliano, la pacificación de la Araucanía y su posterior colonización extranjera, la Guerra del Pacífico, Balmaceda y la Guerra Civil de 1891, el parlamentarismo y la cuestión social. Estos son algunos pasajes que el siglo XIX de la historia de Chile contiene. La pregunta es, ¿algunos de ellos se abordan en este video realmente? Y la respuesta es, pues no. Sería bastante interesante saber cómo se vivió en todos los territorios que se conocieron como Ñuñohue durante el siglo XIX. Puede que a lo mejor no tengamos información muy directa, pero hay información de tipo indirecta, que nos puede dar algunas pequeñas luces de cómo fue ese proceso. Hay muchos elementos desde el cual agarrarnos, pero vamos a referirnos solamente a uno. Y para eso tengo que pasar a lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la apropiación de tierras, o sea, a través de los mayorazgos por el paso de generaciones? Bien, resulta que Bernardo Higgins intenta abolir los mayorazgos, cosa que 40 años después logra rendir frutos porque finalmente se abolieron. Y todos estos terrenos pasaron a manejarse bajo lo que era el Código Civil, que hasta el día de hoy existe, por casualidad. ¿Cómo afectó esto a Ñuñoa? Muy simple, los grandes terrenos que se habían ya desfragmentado con el tiempo se siguieron desfragmentando hasta existir pequeñas porciones que se empezaron a conocer con el nombre de lotes o quintas de recreo. Ello cae como anillo al dedo ante otro proceso que iba a notarse considerablemente en Ñuñoa, y ese es el aumento de la población urbana y la disminución de la población rural, lo que mejor se conoce como migración campo-ciudad, debido a la creciente y cada vez más constante presión que genera el aumento demográfico desmedido que comienza a padecer Santiago de Chile. Hay una época en donde el peón campesino emigra a las ciudades, o emigra a las minas del salitre que están en Tarapacá, o emigra a las minas carboníferas de Lota. ¿Por qué? Buscando mejores oportunidades laborales y de vida, terminando en la mayoría de los casos viviendo en una dura miseria. Ello, junto a los avances de la ciencia médica que lentamente llegan a Chile, como por ejemplo las vacunas antirrábicas, el uso de la penicilina, las cirugías, etc. Los censos desde 1860 en adelante nos muestran una tendencia clara de cómo crecía una y cómo aumentaba la otra. Esta es la división administrativa entregada en la Constitución Política de Chile de 1833. Puede que no lo entiendan a primeras, pero el asunto es así. El país se divide en provincias. Cada provincia se divide en departamentos. Cada departamento se divide en subdelegaciones. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la comarca inca de Ñuñohue estaba en las siguientes subdelegaciones de la época. Las subdelegaciones estaban divididas entre urbanas y rurales. Las de Ñuñoa están todas dentro de las rurales, cosa que no quita el que tenga población urbana en ellas. Volvamos a la realidad nacional del momento. Santiago, al ser la capital y al ser este un estado unitario, vale decir centralizado en Santiago, su capital, y esto desde la imposición del orden portaliano con la Constitución de 1833, esta migración campo-ciudad se siente más aquí, de modo que sus antiguos límites urbanos tuvieron que ampliarse rápidamente, porque se veía en Santiago el lugar donde se concentran los principales servicios y las más amplias oportunidades de trabajo y desarrollo. Creo que los datos de los censos sobre la cantidad de habitantes que hay en Santiago, junto al porcentaje de la población nacional que representa, es más que suficiente para aclarar ello. Y como la antigua Ñuñohue estaba inmediatamente al oriente y al sur de Santiago, fue fácil pensar que la ampliación urbana santiaguina iba a requerir de su espacio. Tenemos el camino a la cintura, que gracias al intendente Benjamín Vicuña Maquena, por si acaso, el cual se le puso su nombre. Hasta su casa la tuvo ahí, que es el actual museo que tiene su nombre. La parroquia de Los Ángeles Custodios, es donde estuvo mucho tiempo el seminario de Santiago, terminó siendo Avenida Seminario, y hubo una población de casas que lentamente fue coronando este lugar. Los terrenos de las monjas Buena Esperanza
se convirtieron después en la población que iba a rodear lo que después se iba a llamar la Avenida Bustamante. Desde 1872 y por casi 20 años se construyó el Hospital El Salvador, para que vean que no solamente en esta época se demoran en construir hospitales, ¿ya? Y la calle con ese nombre y la población con ese nombre que fue coronando el hospital. Si es un hospital, se fue a vivir gente ahí. Otros ejemplos. Sin embargo, la más importante de todas fue la de un grupo de inmigrantes canadienses que habían fundado una casa de huérfanos, ¿ya? 30 años después de haber hecho eso, inauguraron lo que se llama el Templo de Nuestra Señora Divina de Providencia. Esto fue el año 1885, la que con el tiempo hizo que el Camino de las Condes, que iba desde lo que hoy día se conoce como Plaza Italia, hasta antes de la bifurcación que nos llevaba tanto a la Chacra Apoquindo como a los terrenos de Vitacura y la dehesa, se conociera con el nombre de Avenida Providencia. Y si por casualidad se lo preguntan, lo de Nueva Providencia, que después se llamó 11 de septiembre y después nuevamente se llamó Nueva Providencia, es muy posterior, es del siglo XX. Si bien hay lugares que se urbanizaron durante el siglo XIX, hay otros que su urbanización es bastante posterior, es del siglo XX. Y aquí tenemos a Macul, lo que se conoce como Peñalolén y lo que se conoce como La Reina. En el siglo XIX, ¿qué había pasado por ejemplo con Macul? Pertenecía a 3 propietarios. Una era Isidora Goyenechea, que es la viuda de Luis Cauciño, sí, Luis Cauciño, que a veces me confundo entre Luis Cauciño y Matías Cauciño, eso lo tuve que ver. Después estaba la familia Gandarillas, pero además que eran las mujeres de esa familia, ¿ya? Y el otro era Diego Echeverría Recabarren, que en su momento fue dueño de la chacra llamada Santa Rita de Macul. Y eso era todo, eran grandes chacras todavía. Con respecto a Tobalaba, la principal porción de lo que partió siendo Tobalaba seguía siendo de la familia Larraín. Una parte más pequeña, mucho más pequeña, era de los hermanos Tocornal. Y otra pequeña porción era de unas monjas agustinas, que después esos terrenos pasaron a ser conocidos como la nueva población de los guindos, cosa que vamos a ver cuando hablemos del siglo XX. Con respecto a Peñalolén, tenemos la extensa chacra de Lo Hermida, ¿ya? Que en 1813 pasa a ser parte de Juan Egaña. Luego pasó a su hijo Mariano, es decir, la Hermida fue de la familia Egaña por 2 generaciones al menos, 3, porque después pasó a su nieta, quien después se la vende a José Arrieta. Y José Arrieta se la dio en herencia a su hijo Luis. Y es por eso que después el camino de Peñalolén se conoce con el nombre de Luis Arrieta. Ahora, durante el siglo XX hay que acusar que la chacra de Lo Hermida siguió existiendo. Obviamente con menos terrenos disponibles porque se fue un poco urbanizando. Y parte de esos terrenos fueron lo que después, mucho después, ya bien pasó al siglo XX, se conocen como la toma de Peñalolén. En el caso de Apoquindo, bueno, teníamos parte de los terrenos, muchos terrenos se empezaron a desfragmentar, pero sus urbanizaciones posteriores del siglo XX, seguimos teniendo esto de la chacra, las sierras de los condes de Sierra Bella. Tenemos todavía lo que era propiedad de San Vicente Ferrer y otros más que se fueron desfragmentando con el tiempo. En esta época como que empezó, pero en el siglo XX es más latente. Finalmente sería interesante hablar de ciertos avances que hubo en cuestión de urbanismo. Bueno, no solo la urbanización estuvo rodeada de casas o de chacras que se convirtieron en poblaciones, sino que también con las casas y estas poblaciones empezaron a llegar panaderías, tiendas, boticas, cocinerías, menestras, ¿sí?, de cigarrerías y botillerías, entre otros negocios, ¿ya? También hay que decir que, por ejemplo, los primeros tranvías eléctricos empezaron a llegar en lo que era Ñuñoa,
entre Ñuñoa y Ñuñoa, Ñuñoa, bien. Ñuñoa, en 1902, reemplazando con el tiempo lo que eran los ferrocarriles de sangre, que eran los carruajes tirados por caballos, así les llamaban, ¿ya? También en 1895 comienza lo que es el abastecimiento de agua potable, es decir, desde esa época empieza a ser posible. La pavimentación del camino de Ñuñoa y otras calles comienza un año después, y la primera instalación de alumbrado público fue hacia el año 1910. O sea, más o menos entre 1890 y 1910, más o menos, tenemos esas cosas que hoy día nos parecen tan comunes, pero que en ese entonces era un gran adelanto. ¿Ya? Bueno, hablemos un poco de Ñuñoa. La Ñuñoa que está en el centro de la comarca, que es donde hoy día está cerca la Plaza Ñuñoa. Esa será materia del próximo video.